por acá a todos los que hoy se conectan también de las diferentes urbanizaciones adyacentes a Chequina, la urbanización Yucatán. Bendiciones. Ahí veo a Giovanni, veo que más personas se están conectando en este mismo momento. Podemos dar gracias al Señor por lo que Dios nos ha hablado hasta ahora en toda nuestra serie Dios provee. Así que estoy muy agradecido de lo que el Señor está haciendo, de cómo Dios nos recuerda sus promesas y nos dice que Él está con nosotros, que no estamos solos, que Él está con nosotros y no hay nada que pueda separarnos del gran amor de nuestro Dios. Así que estoy muy agradecido. Hoy está con nosotros Italia Vergara, un empresario panameño, parte también del equipo Crown a nivel internacional, y estoy muy agradecido de que Italia haya aceptado nuestra invitación para hablar de Dios provee. Gracias por unirte y poder sumar a lo que Dios está hablándonos durante todo este tiempo en medio de nuestra serie. Así que gracias, Italia. Si quieres saludarnos, por favor. Cómo no, muy buenos días, Luis. Es un gran placer, es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. Y bueno, anoche estaba viendo algunos videos de Barquisimeto donde ustedes están y es una ciudad muy linda, ¿no? Sí. Me gocé mucho ver los parques, los monumentos y bueno, tremendo. Así que gracias a ti, Adina, por esta oportunidad. Obviamente que para Crown Latinoamérica pues somos un solo país, somos hermanos y bueno, aquí estamos. Así que muchísimas gracias y el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Italia. Y bueno, estamos muy contentos y quiero también darle la bienvenida a aquellos que hoy se están conectando vía Facebook Live. Gracias a todos por seguirnos. Espero en Dios que Él siga hablándote de manera poderosa. Creo que en este tiempo es relevante hablar de las promesas de Dios, hablar de Dios provee, saber que Él está con nosotros. Cuando veíamos cómo Dios ayudó a Abraham, cómo Dios le dio también sabiduría para seguir avanzando y cómo Abraham también creyó en Dios. Igualmente la viuda y el aceite, cómo el Señor le preguntaba, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes allí para levantarte en medio de lo que hoy estás viviendo? Creo que cada uno de nosotros cuando hace esas listas y comenzamos a enumerar todo lo que poseemos, todo lo que Dios nos ha entregado, el Señor comienza a hablarnos también. Así que es importante seguir cada uno de estos pasos que estamos dando, cada una de estas tareas, aplicaciones para nuestras vidas. Así que no puedes perder de vista esto que estamos pasando, por favor. Conéctate con tu grupo pequeño. Estamos aquí para asesorarte, para ayudarte en medio de todo lo que hoy estamos viviendo, en medio de este torbellino por el que estamos atravesando. Pero sabemos que en medio de cualquier circunstancia, situaciones por difícil que sea, Dios va delante de nosotros y Él nos va a librar. Así que sigamos adelante. Sigamos confiando en el Señor y creyendo que Él está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Yo quiero animarlos a todos los que hoy se están conectando. Si tú ves que en este momento no está ese vecino, ese hermano, esa persona que sabes que está atravesando un problema difícil y no sabe a qué hacer, como suele suceder. A veces cuando viene un problema y otro problema, la gente no sabe qué hacer. Que tú le envíes un WhatsApp y le digas, mira, ya comenzamos. Es tiempo de unirte, ¿está bien? Es tiempo de conectarte. Igualmente los que hoy están por vía Facebook, toma a tu hijo, toma a tu esposo y dile, ven acá.
Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. Tienes que estar acá. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en medio de este problema que estamos enfrentando. Así que es importante, vamos a sumarnos y vamos a transmitir este mensaje a cada una de las personas que están cerca de nosotros. ¿Está bien? Que nadie se pueda perder lo que Dios hoy nos va a hablar. Además, quiero recordar que vía Facebook va a estar ya todo lo que hoy usted está viendo en vivo. Va a seguir en Facebook para los diferentes horarios de grupos de apoyo. Va a estar en Facebook disponible. Están disponibles también otras grabaciones. Tenemos en nuestras grabaciones otros partners de nuestro equipo Crown para Latinoamérica. Así que lo puedes buscar y conectarte de manera poderosa y poder ver cada una de estas enseñanzas. Así que le doy la bienvenida a todos y por favor, comencemos con este tiempo. Italia va a ser quien hoy nos traiga la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y estoy seguro que nuestro Dios nos va a llevar a esa necesidad, no solamente allí, sino que nos dará también con sus promesas y sus palabras las soluciones que necesitamos hoy escuchar de parte de nuestro Dios. Así que quiero orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy disponemos nuestros corazones para aceptar tu palabra, tus promesas. Dispongo mi vida, Señor, para lo que hoy quieras hacer en mí. Dispongo también todas mis actuaciones, dispongo también todo lo que soy para obedecerte y decirte: sí, Señor, acepto tu palabra, acepto tus promesas, acepto, Señor, el caminar contigo. Gracias por tu amor derramado sobre cada uno de nosotros, y en tus manos estamos, Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, Italia, por favor, sé tú quien nos hable acerca de esta serie, Dios provee. Bueno, muy buenos días nuevamente a los que se acaban de conectar y nos están acompañando. Es un privilegio para mí poder compartir este tema de Abraham e Isaac esta mañana de la serie de Dios provee. Muchísimas gracias nuevamente a Luis y a Dina por este privilegio. He conocido anoche y di un tour por la ciudad de Barquisimeto y pues me gustó mucho los monumentos, les estaba diciendo, hermosísimo. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema de Abraham y Dios provee. Creo que ya todos vieron el video, asumo. Y vamos a hablar, primero voy a hablar de algunas palabritas, ¿verdad? En el video siempre hay algo que sobresale, que nos habla, y yo espero y oro al Señor. Así que me permiten hacer una oración primeramente antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este maravilloso día. Tú eres el Dios de las cosas imposibles, ¿verdad? Hoy, gracias a toda esta pandemia, nos podemos comunicar de una manera tan cercana a pesar de la distancia. Tú eres el Dios que atraviesa los océanos, las montañas, y que tu oración llega. Yo te pido, Señor, que tú me uses en esta mañana, que tú hables en y a través de mí, Señor, a través de este tema que ya tú has dejado escrito, que es una verdad, una realidad que sucedió, pero que se repite hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, vamos a hablar entonces del tema de Abraham, ¿verdad? Antes de comenzar, me gustaría hacer algunas, no aclaraciones, sino como ponerlo en contexto. Me imagino que ya muchos saben esto, pero por si acaso hay alguien que no lo sabe, después me lo estoy yo como recordando a mí misma. Esta historia ocurrió, la historia de Abraham e Isaac ocurrió, no sé, puede ser unos 3,000 años antes de Cristo, o quizás mucho más, quizás cerca de 5,000. O sea que hace muchísimo tiempo que ocurrió esta historia. Y muchas veces pensamos, bueno, lo que pasa es que eso ya pasó y ahora estamos en el 2020 y tenemos una crisis y tenemos, bueno, una peste y como que esto no se une, no tiene nada que ver con mi realidad. Lo primero que tenemos que entender es que
el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Dios se mueve en un tiempo Kairos. El tiempo Kairos es un tiempo que no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Es un eterno presente. O sea que eso que pasó hace de repente 4,000, 5,000 años antes de Cristo, eso se mantiene. Ese Dios es el mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Nuestro tiempo es un tiempo cronos. Y esas son dos realidades que yo necesito entender para yo poder traer eso a mi realidad hoy. Entonces eso no fue algo que pasó y que ya eso pues no vuelve a suceder más, no. Todas esas promesas están frescas para nosotros hoy. Nosotros vivimos entonces en un tiempo presente, pasado y futuro, pero Dios no vive en ese tiempo. Entonces mientras nosotros vivimos en un presente, pasado y futuro, Dios vive en un eterno presente. Todas esas cosas pueden volver en cualquier momento y yo necesito bajarlas a mi realidad hoy. Así que para poder entender esto, me gusta pues hacer esa aclaración de que esto no es obsoleto, de que ya esto no se pone en práctica. Cuando vemos el video hay algunas pistas, ¿verdad? Y aquí el tema tiene que ver con la fe, con la obediencia, con el sacrificio, tiene que ver con la alabanza, ¿verdad? Y cómo aplicamos eso en nuestra vida hoy. Resulta que a Abraham, Dios le da una promesa. Entonces Dios le promete a Abraham descendencia, Dios le promete a Abraham y le dice, no temas, yo soy tu escudo. En algunas versiones dice, yo soy tu escudo, en otras dice, yo soy tu protector. Y esa es una promesa que Dios nos da a nosotros también. De repente usted no tenga hijos, habrá alguna mujer que en la audiencia no tiene hijos y quisiera tener hijos, ¿verdad? Dios hoy en día pues nos da descendencia, no solamente natural, sino también espiritual. Así que aquí hay un pasaje, dentro del pasaje, cuando Dios le promete a Abraham que la descendencia será tan grande como las estrellas, y le dice, bueno, sal y mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Entonces esa frase, a ver si puedes contarlas. O sea, esa es la abundancia de Dios. Él sabe que no podemos contar todas las estrellas. Y así es su abundancia de lo que Él nos da. Así que entonces Dios le promete a Abraham ser su escudo y su protector. Dios sigue siendo hoy nuestro escudo y nuestro protector. Dios nos sigue llevando en el hueco de su mano y nos cuida como la niña de sus ojos. Nos cuida de una manera sobrenatural. Inclusive a veces cuando cometemos errores por cualquier descuido, Dios nos cuida, Dios nos protege. Voy a contarles algo que me pasó hace un tiempo, unos años atrás. Una mañana llevaba a mis hijos a la escuela, estaban pequeños todavía porque pues, los llevaba a la escuela. Y entonces mientras yo los llevaba, después yo venía, me arreglaba y después me iba a trabajar. Cuando regresé de buscar los niños, puse unas tortillitas en el sartén para mi desayuno y puse unas tortillitas y las dejé calentando mientras subía, me bañaba y hacía eso. Pero se me pasó el tiempo y bajé y resulta que yo me fui y dejé las tortillas en la casa. No tenía empleada, no tenía nadie. Les cuento que yo vivo en una casa de madera y yo me fui a las 8:30 de la mañana. Cuando regresé eran como las 7:30 de la noche. Y cuando yo entro a la casa, yo abro la puerta, estaba todo oscuro, pero me doy cuenta que de la cocina sale una luz azul, como de la estufa. Y yo me acerqué a la estufa y no podía creer. Las tortillas se me habían quedado en ese sartén todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y no se habían quemado, no había pasado nada, estaban tostadas. Esa fue una cosa impresionante. Esa fue una cosa sobrenatural que el Señor hizo. Guardó mi casa y me protegió. Cuando estaba meditando en esto y yo decía, wow, el Señor le dijo a Abraham, yo soy tu protector. Él, aunque nosotros tengamos, no fue un descuido, bueno, de repente sí, pues por el apuro, porque uno quiere andar muchas cosas, pero Él guardó mi casa de ese fuego. Y fue algo sobrenatural. Creo que esta historia de repente casi nunca la cuento porque no me había recordado, pero el Espíritu Santo sabrá que alguien necesitaba oír esto. Ese es el Dios que tenemos hoy. Por eso necesitamos entender los tiempos, que el tiempo de Dios es un tiempo kairos,
El tiempo nuestro es un tiempo cronos. El tiempo de Dios no cambia, siempre es eterno. Esos mismos milagros sobrenaturales pueden venir sobre tu vida hoy. Y ese es el Dios sobrenatural a quien le servimos. No pierda esperanza. No piense que estas cosas solamente pasaron hace 5,000 años antes de Cristo, 3,000 o 2,000 años antes de Cristo. Esto sucede hoy y esto nos puede suceder. Así que este es uno de mis historias, de mi testimonio, de las cosas que Dios me ha permitido vivir, que yo todavía lo cuento y me parece tan increíble que esa olla, que era un sartén cualquiera, no era que era de que algo sofisticado. El sartén se quemó pues estaba como negro, pero las tortillitas no se quemaron, estaban tostaditas como que si las hubiese puesto impresionantemente. Todo el día Él envió ángeles a guardar mi casa. Así que con esto quiero pues iniciar esto, que nosotros tenemos un Dios real, un Dios que realmente es nuestro protector. Aquí otra de las promesas que Dios le dice a Abraham es que dice, tu galardón será en gran manera, o sea, va a estar sobre una proporción impresionante. Y también le promete la tierra prometida, le promete muchísimas otras cosas. Y quiero ir al evento en cuanto, después que Dios le promete todo esto a Abraham, Dios le cumple a Abraham. Dios le dio su hijo, a pesar de que Abraham se equivocó con Agar, porque esa fue una equivocación, pero Dios, a pesar de que nos equivocamos, cuando ya nos da un plan y un propósito, Él no se olvida de eso y Él lo mantiene, ¿verdad? Y Él mantuvo eso. Así que, ¿cuál ha sido tu equivocación? ¿En qué te has equivocado? ¿En qué cosas no le creíste a Dios y de repente fallaste? Todos fallamos. Abraham en el tiempo de Abraham Jesús no existía, ¿verdad? Pero hoy nuestra fe debe ser mayor que la de Abraham, porque Abraham no había visto nada. Abraham no tenía una evidencia física de lo que había, solamente esa voz de Dios que le había hablado. Nosotros tenemos mucho más en qué creer. Nosotros tenemos la promesa de Cristo. Nosotros hemos visto y hemos sabido que a través de todos estos tiempos han pasado muchas cosas y tenemos muchas evidencias en qué creer. Entonces, Abraham le falló a Dios en cierta forma porque pues quiso acelerar, y él quizás no, él es responsable, la mujer pues le dice, bueno, acuéstate con Agar, entonces él comete ese error, pero Dios no se da por vencido con Abraham. Asimismo, ¿qué error has cometido tú? Porque Dios no se ha dado por vencido. Él nos ama, Él nos sigue amando y Él nos sigue proveyendo a pesar de nuestros errores, de nuestros descuidos. Él es nuestro protector y Él sigue trabajando. Así que cuando Abraham tuvo su hijo, y vemos en la película que el chico tiene entre 14 y 16 años quizá, Dios se lo pide. Entonces esas cosas preciosas y esas cosas que tienen gran valor en tu vida, Dios te las va a pedir. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Será que vas a tener esa reacción de Abraham? Porque eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Dios por obediencia. Abraham por obediencia lleva a su hijo, ¿verdad? Y me gusta en la película cuando él le dice al siervo, bueno, quédense ustedes aquí que yo voy a subir con Isaac, vamos a lavar y vamos a volver. Y eso me quedó, wow, ¿cómo le dijo al siervo, Isaac y yo vamos a lavar y vamos a volver? Esa seguridad. ¿Por qué tenía Abraham esa seguridad de que Dios iba a hacer algo con su hijo? Pero él estaba dispuesto a darlo. Entonces, esa misma seguridad Dios nos las da hoy. Vamos a subir a lavar en medio de la circunstancia que tenemos y vamos a volver. Vamos a volver a una nueva realidad. ¿Cómo regresó Abraham de esa prueba que Dios le dio? Vino más fortalecido. Asimismo, nosotros vamos a estar más fortalecidos en todas las áreas. Pero tenemos que creerle a Dios y tenemos que hacer un sacrificio por obediencia, por amor a Dios. Así que eso me impactó mucho como que Abraham le dijo al siervo, espérate aquí, quédate aquí, que yo voy a subir con Isaac y vamos a volver, vamos a alabar a Dios y vamos a volver. Con esa seguridad. Porque él no comenzó a decir, bueno, ¿qué irá a hacer Dios? Así nosotros tenemos que tener esa fe.
No vamos a ver cómo Dios va a hacer eso, cómo va a empatar esta situación, cómo nos va a sacar de la situación que tenemos hoy. No sabemos, pero sabemos que nos va a sacar. Así que esta mañana yo quiero que no importa cuál sea la situación que tengamos, Él nos va a sacar. Y tenemos que estar dispuestos a darle a Él lo que más, qué es lo que amamos, qué es lo que no, qué es lo que ata nuestro corazón. Pero Abraham no tenía una fe, como quien dice, ciega. Abraham realmente ya había visto la mano de Dios, ya él había visto la promesa de Dios, ya había evidencia de que Dios estaba con él y Dios se lo había demostrado. Si usted está aquí esta mañana es porque ya usted escuchó promesa de Dios, es porque ya usted sabe que Dios le ha prometido algo y Dios lo va a cumplir. Le voy a ilustrar cómo esto se aplica a mi vida hoy en día. Yo soy empresaria. Antes de la pandemia tenía una empresa de 27 años y teníamos 4 sucursales entre la ciudad de Colón y la ciudad de Panamá. Y este año teníamos planes de expandirnos hacia el interior de la República. Justamente una semana antes del encierro y de la cuarentena, estaba haciendo una negociación para comprar un local y estaba viendo los precios y estaba negociando con la persona que nos interesaba comprar el local ese en una localidad, pero estaba orándole al Señor: Señor, quiero hacer las cosas como tú quieres, no quiero tomar estas decisiones financieras a mi manera. Y justamente entre ese impasse pues sucedió el cierre acá en Panamá, que fue desde el 11 de marzo, cuando tuvimos que cerrar no solamente una sucursal, tuvimos que cerrar todas las sucursales. Así que básicamente ese negocio de 27 años quedó siendo cero, o sea, cerrados. Fuimos de los primeros que cerramos porque somos un centro de enseñanza y el Ministerio de Educación fue lo primero que se cerró aquí en Panamá, las escuelas, todo lo que tiene que ver con ese tipo de servicios, ¿verdad? Así que tenemos, bueno, todos estos meses, casi que 8 meses, de 7 meses de haber cerrado, de que nos quedamos así como, pues, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo vamos a ver esto? Y lo primero que hacemos cuando tenemos una situación, obviamente, es buscar a Dios, hablar con el Señor. ¿Qué hago? No puedo meterme en pánico porque es que yo tengo más de 80 personas de la empresa, tenemos profesores, hay gente en el staff, hay mamás solteras. O sea, ¿cómo hacemos con esta situación? Y es buscar a Dios y no temer. El temor es algo que nos consume, el temor nos enferma, el temor no nos deja ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de manejarnos, pero no temer, encontrar esa promesa, siempre ir a lo que Dios nos ha prometido. Así que entonces, bueno, cerramos las empresas. Gracias a Dios, a través de Crown aprendimos que necesitamos tener un ahorro, que necesitamos tener un respaldo, por lo menos unas 4 quincenas en la parte empresarial, y en la parte personal también tenemos obviamente que tener eso. Y con eso que teníamos ahorrado pudimos resolver, ¿verdad? Por lo menos los 2 primeros meses a todos los empleados que teníamos en planilla. Luego ya hicimos las suspensiones y allí comenzamos a crear una nueva empresa en línea. En el día de hoy el Señor nos está levantando con esa empresa en línea. Para mí es muy difícil. Al principio esta prueba ha sido sumamente difícil porque yo vengo de una generación no digital, yo no soy millennial. Como pueden ver, ya yo tengo muchos años, ya yo tengo 57 años y yo vengo de una generación que nosotros no fuimos computarizados, no sabemos, yo sabía lo básico, pero en esta crisis me ha tocado aprender todo lo que no sabía de computadora, todas estas conexiones en Zoom, trabajar una empresa totalmente sin papel. Yo creo que eso fue como que yo lo veía imposible, y hemos podido llevar la empresa desde el inicio, básicamente. Tenemos ya un programa probado. El Señor sigue prosperándonos poco a poco, ¿verdad? Y tener paciencia, porque obviamente no podemos tener la misma empresa con todas las sucursales, pero comenzamos con algo y vemos la mano de Dios metido en todo esto. ¿Qué hemos podido hacer diferente? Que antes, por ejemplo, dábamos 1 o 2 cursos de Crown
por semestre, una cosa así, un curso de 10, 20 personas. En esta época hemos dado más de 20 cursos de Crown. Hemos podido hablar a cientos de personas a través de las redes. Hemos podido aprender a utilizar todo esto. Entonces, en medio de cada prueba, siempre el Señor nos va a traer cosas, no solamente a nosotros per se aquí, sino que nos va a traer diferentes cosas a nosotros. Creo que se fue la luz aquí, así que voy a seguir hablando, está un poco oscuro, pero bueno. Entonces, el Señor es así, Él nos va a dar un espacio, Él va a hacer algo para que nosotros podamos surgir de en medio de esa prueba. Y en medio de la prueba que nosotros tengamos, van a suceder dos cosas. Él va a trabajar en nuestro interior y Él va a trabajar en nuestro exterior. En el interior, por ejemplo, ¿qué nos ha traído esta pandemia? Bueno, yo he tenido que moverme hacia una millennial, a ver todo digital, a todo lo que escribo, la comunicación, pero hemos visto también esa parte de Dios, esa fidelidad de Dios en cuanto al manejo de la empresa, cómo podíamos nosotros tener gente en diferentes sitios de la ciudad, conectados a la vez, sin vernos, porque pues todo es digital. Hemos podido hacer eso. Así que de cada prueba el Señor nos trae, siempre nos va a traer algo. Y nosotros tenemos que ir buscando allí qué ha cambiado en mí, qué es lo que ha trabajado en mí y qué trabajamos nosotros hacia nuestra relación con Dios. La relación con Dios se hace más fuerte, la relación con Dios creemos más, nuestra fe aumenta, mi fe aumenta, porque yo decía, Señor, aquí ¿cómo hacemos esto? Nosotros somos de papel y de clases presenciales, vemos la gente, todos los días el estudiante entra, sale. Ahora entran a una sala de Zoom como esta, montamos la plataforma, es increíble. Así que yo puedo decirles que Dios es fiel. Ese Dios de Abraham que usó todo lo que ya vimos en la película y hemos visto en su palabra, ese es el mismo Dios, porque Dios vive en un tiempo kairos, en un eterno presente. Eso que para nosotros sucedió hace 5,000, 3,000 años, es hoy y es aquí. No solamente lo que Él va a hacer en esto, sino que nosotros necesitamos trabajar nuestra fe. Necesitamos entender y saber que Él va a aumentar nuestra fe. Pero nosotros tenemos que tener una fe firme, una fe con una base, que necesitamos tener una base sobre esa fe que sea una base sólida, porque muchas veces cuando tenemos una fe de emociones, entonces se nos es difícil poder creer lo que el Señor quiere trabajar en nosotros. Y voy a contarles algo acerca de la fe que aprendí hace muchos años, porque esto yo no lo entendía. Como les dije, Abraham no vio a Cristo porque Cristo no existió todavía en el tiempo de él. Nosotros hemos visto cosas mucho más que lo que vio Abraham. Nuestra fe debería ser aún mayor que la de la fe de Abraham, porque nosotros tenemos la evidencia de que Dios no nos ha dejado. La evidencia es que existió un imperio romano y que durante ese imperio romano Cristo nació y nos trajo una promesa. Tenemos una lista de promesas que Él nos ha dado y que Él selló esa promesa con su sangre. Entonces es imperativo que nosotros crezcamos en nuestra fe, que nosotros tenemos más evidencias que Dios es bueno, que Dios tiene un plan para nosotros, tiene un propósito y no importa la circunstancia que estemos viviendo. Él nos va a dar lo que necesitamos. Él no se va a olvidar de nosotros. Él nos va a sacar de donde estamos, pero necesitamos entenderlo. Entendí entonces que la fe y cómo se vive la vida es como un tren. Imagínense este tren que tiene 3 vagones. Y el primer vagón es los hechos, ¿verdad? Y si yo pudiera poner ese vagón, yo pondría la Biblia. La Biblia es el primer vagón de ese tren, los hechos. El segundo vagón
que le sigue es la fe. En el segundo vagón va la fe. Y el tercer vagón van mis emociones. Y vamos a decir que este es el vagón de las emociones. Si yo tengo ese tren con el primer vagón, que es los hechos, o sea, la palabra, porque la palabra no es un libro de literatura, de ilusiones, no, la palabra es un libro de historia. Ahí hay una historia que es contundente, verificable. La palabra me dice que hubo un imperio romano. Bueno, hubo un imperio romano. Que existieron los griegos, claro que existieron los griegos. Eso es historia, no es literatura solamente. Y luego tengo mi fe. Entonces yo necesito decidir dónde anclo mi fe. ¿Anclo mi fe en los hechos, en la palabra, o anclo mi fe en las emociones? Así que si yo anclo mi fe en las emociones, no voy a poder entender la promesa que Dios le hizo a Abraham y que esa promesa se cumple en Cristo muchos años después. ¿Y cuál es la promesa que nos trae Cristo? La promesa que nos trae Cristo es vida eterna, es nacer de nuevo, es crear ese poder dunamis en nosotros, ese Espíritu Santo en nosotros. Y esa promesa está viva hoy. Ese tiempo de que Jesucristo, bueno, ya Él murió y resucitó hace 2000 años, esa muerte y esa resurrección es activa hoy, es aplicable hoy. Ese tiempo se mueve hoy. Por eso es que nuestra fe necesitamos entonces ponerla, anclarla. Tenemos que anclar esa fe a la palabra. No podemos anclar la fe a mis emociones, porque mis emociones es lo que yo siento, pienso, opino. Entonces hoy yo pienso así, o opino de esta forma, o me parece de esta forma, y entonces no puedo manejar mi vida así. Necesito manejar mi vida de tal forma que esté anclada a la palabra. Si Dios dijo que somos salvos, por fe somos salvos. Si Dios dijo que Él tiene un propósito para nosotros, tenemos un propósito. Si Él nos dijo, sabes que no importa en qué situación estés, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te agarro de la mano, te saco de allí. Entonces simple y sencillamente le creemos. Y esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar. Esa fe que está escrita en la palabra. Entonces no vivimos por sentimientos y emociones de que, bueno, Jesús nos dice, bueno, si tú eres nacido de nuevo, si tú naces del agua y del Espíritu, tú eres salvo. Tú eres hijo de Dios. Hay una promesa hasta la eternidad. Entonces, bueno, hoy me levanté y no me siento hija, porque es que hoy no me siento. Entonces, esto no es de sentir, esto es que me creo lo que está escrito. Si está escrito, me lo creo. Y eso es la fe que necesitamos desarrollar en este tiempo. ¿Cuál será esa promesa que Dios te ha hecho? ¿Cuál será ese propósito que Dios te ha dado? Porque eso está allí, eso está vigente. La palabra no pasa, es vigente. Y necesitamos vivir intencionalmente a esa fe. Esta pandemia no va a quedar para siempre. De aquí vamos a salir. Esta circunstancia que estamos viviendo no es permanente. El Señor tiene, y en medio de esta circunstancia pueden salir muchas cosas. Yo estaba recordando, y este tiempo ha sido un tiempo de meditación, y yo recordaba que cuando yo fundé la empresa, hace 27 años atrás, Panamá pasaba por una crisis. Veníamos de una dictadura, de una invasión militar. Veníamos de una situación difícil. O sea, la crisis económica que Panamá vivió en los años 1900, en el 89, por allá, donde hubo una invasión y el ejército de Estados Unidos vino, etcétera, etcétera. Fueron situaciones difíciles. Y en ese tiempo yo era profesora en una escuela, pero después de la invasión, que el país quedó paralizado totalmente, invadido, de ahí sale el sueño de nuestra empresa. Entonces, gracias a esa invasión, yo pude, y no conocía del Señor aún, y Dios permitió. Entonces Dios me decía, la gente tiene que entender que después de una crisis, después de un colapso como este, hay cosas que van a poderse crear. Hay negocios que ojo no ha visto, hay ideas, hay de todo tipo
de cosas que ojo no ha visto y que no han llegado todavía y que oído no ha oído y que Dios lo tiene para ti y para mí. Hay cosas, hay negocios que todavía no se han inventado. Hay proyectos, hay necesidades de la gente que todavía no se ha satisfecho, y esos son los nuevos negocios, esos son los nuevos modelos de negocio. Entonces, después de una crisis, después de un evento como eso, surgen empresas, surgen todo tipo de ideas. Así que quiero enfatizar esta parte de que nuestra fe no es una fe en vano, es una fe basada en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y no solamente que lo vamos a creer así, no, fue una realidad. Hoy en día hay un pueblo judío que viene de esa misma descendencia que existió durante el Imperio Romano y que es historia. Así que nuestra fe no es que, bueno, yo creo no, nuestra fe es con evidencia, nuestra fe es fundamentada en hechos reales y entender que el tiempo de Dios es un tiempo, es un tiempo kairos, nunca pasa de moda lo que le pasó a Abraham. Él es tu protector, Él es mi protector. Él nos va a dar descendencia, Él nos va a dar en abundancia. Salgamos y miremos los cielos y tratemos de contar las estrellas como dice Dios, y en su palabra dice, para ver si puedes. O sea, dale, ese es un desafío que Él nos da. Vamos a creerle al Señor que Él puede levantarnos de esta crisis. Tenemos los mejores tiempos para crear cosas nuevas, para dejarle algo a nuestra generación. Y mientras eso sucede, nuestra fe sigue creciendo. Mientras todo eso pasa, nuestra esperanza se sigue aumentando. Mientras todo eso viene, yo me estoy preparando. El Señor sigue trabajando dentro de mí. Sí, necesito seguir perfeccionando. Necesito agarrarme de esa promesa en primera de Juan 1:9 que dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de tu maldad. Entonces todos necesitamos eso. El perdón de pecado es esa ventana que se abre, es ese sitio donde puedes ir 24 horas, 7 días a la semana y buscar de su perdón. Porque Cristo murió para perdonar nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, ¿cuáles son tus pecados pasados que no te dejan avanzar? Llévaselos al Señor, confiésalos, arrepiéntete de ellos. ¿Cuáles son los pecados que estás en este momento cometiendo, ya sea por ignorancia o porque todavía te cuesta? Pónselos al Señor y Él te los va a quitar y te va a limpiar. Y todos los días tenemos un nuevo comienzo. Sus misericordias son nuevas todos los días. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos tiene todavía con un corazón inseguro? Dios quiere que tengamos un corazón seguro puesto en Él. Y así nos va a sacar adelante. Y vamos a sacarle el mejor provecho a este tiempo que pareciera malo. Pero yo sé que el Señor sigue trabajando todos los días en nosotros. Y tenemos la fe que de esto nos saca, que de aquí salimos adelante. Así que bueno, esto era pues parte de lo que quería compartirles esta mañana. Esa película definitivamente que ha marcado mi vida. Vámonos siempre a los detallitos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir eso, cuando Abraham iba subiendo, le dijo a su siervo, Isaac y yo vamos a subir a alabar al Señor y vamos a volver. Y el Señor le había dicho, tienes que sacrificarlo, o sea, tú tienes que sacrificarlo. Y cuando el niño le pregunta, papá, ¿y dónde está el animal? O sea, ¿dónde está el sacrificio? Y él le dijo, no, es que tú eres el sacrificio. ¿Pero por qué? Es solo por obediencia. No vamos a cuestionar a Dios. Simple y sencillamente sacrificamos. ¿Qué vamos a sacrificar? Sacrificamos nuestra vida. Sacrificamos nuestra vida para vivir en santidad, que es muy importante. Hoy en día no tenemos que matar físicamente a nadie, pero sí tenemos que matar los deseos que tenemos dentro de nuestra vida que no son correctos delante de Dios. Tenemos que privarnos de esos deseos que quizás tenemos de que bueno, pero que desagradan a Dios. ¿Qué será eso que nosotros tenemos que cambiar en este sentido? Y para terminar voy a compartir esta parte, algo que entendí cuando conocí al Señor, y les voy a contar un poquito de mi historia. Conocí al Señor
en un momento crítico, porque es que cuando Dios tiene que permitir estas cosas para poder que nos acerquemos a Él, porque si no, somos duros. O sea, yo en mi parte, yo muy joven emprendí, bueno, después de la invasión, abrí una empresa, entonces ya tenía una empresa, te puedes imaginar, alguien de 20 y algo de años, comenzando los 30 con una empresa, no tenía esposo. Bueno, pues conseguí esposo, después no tenía hijos, después tuve los hijos y poco a poco uno va, como quien dice, en su mundo, ¿no? Obteniendo lo que quizás la sociedad te exige. Así que yo estaba en mi punto máximo, esposo, empresa, hijos, y me la creía todas. Hasta que un día se acabó el matrimonio, se acabó esa relación así como de la noche a la mañana. Y quedé entonces, yo que controlaba todo, que tenía el poder, que mandaba, que todo el mundo hacía lo que yo quería, quedé entonces con 2 niños pequeños, súper pequeños, estoy hablando de un niño de 1 año y otro de 2 años, una empresa que acabábamos de abrir y que ya habíamos planificado qué era lo que íbamos a hacer, y resulta que con préstamos bancarios, no tienen idea, con más de $250,000 en préstamos, en inversiones, y sola, o sea, me quedé como quien dice en el aire. Y fue en ese momento, dentro de esa inseguridad, de ese temor, donde Dios tuvo que quebrantar mi vida en ese momento y buscar del Señor. Y ahí conocí del Señor. Y comencé entonces a conocer de que, wow, yo estaba viviendo en un mundo que no era lo correcto, que yo tomaba decisiones, no consultaba nunca a Dios, ni consultaba a nadie, me las quería todas. Entonces en ese instante y en esa crisis en mi vida, yo llego a conocer al Señor de esta manera que tú, como quien dice, crees realmente lo que está escrito. Y algo que entendí era que había pecado en mi vida y que tenía que arrepentirme. Y lo primero que tuve que comenzar a trabajar fue perdón, ¿verdad? El perdón a mi marido. ¿Cuántas mujeres solteras quizás hay que no pueden perdonar a ese hombre que las dejó, que las abandonó? ¿Cuánto rencor? Y eso es tan importante que nosotros podamos trabajar. Así que no importa lo que pasó, perdona. Dice la Biblia, no le debas nada a nadie, no le debas perdón a nadie. No importa quién tuvo la culpa, no importa quién fue el infiel, no importa en qué estado te abandonaron. Porque si conocemos a Dios, Dios me pudo recoger. Me recogió con mis 2 niños. Hoy en día uno tiene 23, el otro tiene 21. Están en la universidad, han podido estudiar bien. No solamente me levantó de la empresa, sino que pude abrir 4 sucursales de esa empresa. Y por todos estos 20 y algo de años, el Señor ha sido fiel. Entonces yo sé que Dios me tiene aquí hablando hoy porque he sido testigo de la fidelidad de Dios a través de mis días. Con errores, con subidas y bajadas, así mismo como Abraham cometió errores. A veces nos aceleramos, a veces interpretamos mal la palabra, a veces no entendemos qué es lo que Dios nos dice. Por eso Él dejó a Cristo. Ese sacrificio que nos da acceso a un perdón todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces podemos ir delante del trono de su gracia, arrepentirnos. Desde ese entonces resolví que había un pecado y entendí por la palabra que hay un pecado que está conectado con la ruina. Y es el pecado de la idolatría, el pecado sexual. El pecado sexual te consume tu parte económica de una manera impresionante. Y pude capturar eso. Y le dije, Señor, voy a vivir en santidad sexual el resto de mi vida. Entendí a Pablo. Pablo decía, si conociste al Señor y estabas soltero, pues te quedas soltero. Si te puedes casar, te casas. Pero si no, eso ya no es prioridad. Vivir en santidad sexual es quizás algo de lo que el Señor me ha permitido lograr muchas cosas. Porque no somos perfectos. De repente en otras áreas, te pones bravo, reniegas, yo qué sé. Pero la santidad sexual es muy importante. Y yo creo que es muy difícil, pero con el Espíritu Santo, Él puede darnos ese poder. Nos puede darnos esa cobertura. Y esto
creo que alguien tenía que escucharlo. No, generalmente no hablo de esto, pero es lo que el Espíritu Santo trae esta mañana. ¿Cómo está nuestra santidad sexual? Porque la impureza sexual te trae ruina económica, eso está conectado directamente. Y lo he visto en muchísimas personas y lo he visto de muchísimas formas. Así que necesitamos tener esa cobertura. Necesitamos trabajar esa área que puede ser un área de debilidad, y especialmente para una mujer que tiene que enfrentarse todos los días y decir, no digo una mujer soltera, una mujer sola, una madre sola, porque es que cuando tenemos el Espíritu Santo ya no estamos solas. Cuando caminamos con Cristo ya no estamos solas. Tenemos la mejor compañía. Y necesitamos entender y creer esa realidad. No necesito, y no es que me la creo mucho, si Dios trae un hombre bueno, pero no necesito necesariamente tener un hombre para seguir viviendo, no, lo tengo a él. Una de las sucursales que tenía era en un lugar que se llama San Miguelito. No es que es tan peligroso, pero tenía que ir de noche. Y cuando iba de noche, siempre hablaba con el Espíritu Santo. Le decía, Espíritu Santo, voy contigo. Porque es que yo me creí el cuento del Espíritu Santo. O sea, yo me creí esa verdad, que cuando tú andas, ya no andas solo. Cuando tú recibes a Cristo y cuando tú le entregas tu vida al Señor, ya no andas solo. Ya yo no soy una mujer sola. Y yo me creí eso siempre y me lo he creído. Entonces yo iba, estacionaba mi carro y seguía. Y la gente, yo iba caminando con esa seguridad que el Espíritu Santo iba conmigo. Y no temía. Y la gente me dice, ay, pero tú vas para allá, que no sé qué, ay, que tiene una sucursal en Colón. Y tú manejas a Colón sola y tú vas para Colón sola, porque todo el mundo piensa que no pasa nada. Trabajamos allí 20 años. Nunca nos pasó nada. Y nunca tenía que ir siempre con alguien. Antes, a veces no tenía con quién ir, pues tenía que ir sola. Y es más, sola, cuando uno anda solo, uno va en el carro hablando con Dios, una cosa impresionante. Así que aprovechemos esos tiempos. Vivamos en santidad y creamos la palabra. Debemos tener más fe que Abraham. Abraham no vio a Cristo. Abraham no supo que hubo un imperio romano. Abraham no supo que todo es que había una Biblia, no tenía algo que leer. Nosotros tenemos la palabra. Creamos que nuestra fe esté anclada a la palabra y que no esté anclada a nuestras emociones, a nuestras circunstancias, a nuestro pensamiento, a nuestro intérprete. Simple y sencillamente creamos que lo que está escrito es verdad. De que el sacrificio de Cristo, nosotros después, si nos va mal aquí, no importa porque la eternidad es buena. Y allá vamos a cumplir 150 años, 200 años, 300 años en un sitio mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy. Pero mientras estamos aquí hacemos lo mejor de lo que podemos, de lo que hay, vivirlo de la mejor forma y crear cosas. Creo que ya vieron uno de los videos que es bien interesante, que no importa la situación, construye ciudades, edifica, ten hijos, etcétera, etcétera. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que nos llena de aliento y nos llena de fe. Así que yo oro que esa fe de Abraham sea su fe en esta mañana. De que Dios sigue haciendo los mismos milagros, Dios sigue operando de la misma forma, el mismo poder, las mismas promesas no pasan de moda. Son para hoy, son para este tiempo también. Muchísimas gracias y no sé si me permite hacer una oración antes de decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, Padre, que quizás a veces cuestionan la fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ellos puedan poner tu fe en lo que dice la palabra, en lo que dice cada parte de tu palabra, Señor, que ahí no se queda nada y que tú tienes una promesa para nosotros en este tiempo, Señor. Que no importa lo que veamos, no importa las noticias, no importa lo que dice el gobierno, no importa las decisiones que tomen las personas, tú estás con nosotros, Señor. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestra provisión, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a aumentar la fe en ti, Señor, porque todo eso tú lo das. Tú eres el paquete completo, Dios. Te amamos, te bendecimos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Sigue resonando esa palabra, Señor, y que ese video nunca se nos olvide, que Abraham regresó con su hijo y que Dios proveyó, Señor,
y que sigue proveyendo hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por este tiempo. Y gracias por tenernos. Gracias, Italia. Gracias por bendecirnos con el testimonio de tu vida, con lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de ti. La verdad es que eres un testimonio vivo de la obra de Dios. Así que hoy nos inspiras esa fe para seguir abrazados de nuestro Padre Celestial y saber que Él está allí. Saber que Él está en cada uno de estos hogares, de cada una de las familias que hoy se conectan a través de Zoom, a través de Facebook. Usted no está sola, usted tiene la mejor compañía, usted tiene la compañía del Espíritu Santo de Dios. Así que para todas las familias que están acá, Dios va a seguir proveyendo para ti todo lo que te falta. Y algo importante que sucede en este acontecimiento de Abraham es que Dios le pidió que le entregara una de las cosas más importantes que él tenía. Yo creo que en la lista de Abraham lo más importante era su hijo, porque había sido la respuesta de Dios para él, igualmente para ti. Dios está pidiendo de ti: confía en mí, ten paz, ten calma, yo estoy contigo. En medio de las adversidades que hoy estás atravesando, tú no estás solo. Hombre, mujer que estás acá, usted no está sola. Dios está con usted. Él es su mejor compañía. Y Dios nunca te va a pedir algo que Él no pueda entregarte, que Él no pueda darte. Dios le pide el hijo a Abraham, pero más tarde vemos a Dios entregando a su único hijo a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él ha entregado lo mejor que él tenía. Lo mejor era su único hijo para ti, como un regalo hermoso. Y me encanta mucho, Italia, cómo enumerabas cada etapa de tu vida y cómo Dios se hizo presente cada vez que dabas un paso de fe. Dabas un paso de fe, Dios estaba allí. En medio de la crisis panameña, Dios estuvo allí, ayudándote, fortaleciéndote. Conociste al Señor en pleno huracán. La presencia y la compañía de Dios, aun cuando caminabas en valles de sombra de muerte, Él siempre estuvo allí. ¿Sabe? Así es la vida. Cada vez que damos un paso de fe, Dios se hace presente. Así que para cada familia, en Arquimiro, Bracamonte, en toda la zona norte de Barquisimeto, aquí en Barquisimeto, los que hoy se nos están conectando fuera del país, usted no está solo, usted no está sola, Dios está con usted y te va a dar las fuerzas. Así que ahora llegó el tiempo de compartir en grupos de apoyo. Hoy vamos a estar hablando y compartiendo la película El llamado de Jeremías. Cómo Dios también da una palabra tan poderosa en medio de este llamado cuando la gente mentía. Muchas veces las personas quieren escuchar lo que les gusta, ¿no? Muchas veces queremos escuchar aquello que nos agrada, aquellas cosas que de alguna manera estamos esperando, pero no la verdad de Dios. A veces la verdad de Dios es fuerte. La verdad de Dios para Abraham fue: bueno, entrégame tu único hijo, entrégame a Isaac. Y Abraham dio ese paso de fe. Igualmente para cada uno de nosotros hay una palabra que muchas veces nos va a confrontar. Y yo, al escuchar a Italia hablar acerca de aquellas cosas que traen ruina económica, aquellas cosas que traen la ruina económica sobre una persona, yo decía: wow, esta palabra es poderosa, trae libertad, la verdad de Dios trae libertad. Así que aquí hay una palabra maravillosa que vamos ahora mismo a compartir en grupos de apoyo, que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 en adelante. Y me encanta mucho y yo quiero dejarlos
a todos con esta palabra. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que los planes de Dios son buenos. Son planes buenos. Y tú dices ahora mismo, ¿y cómo van a ser buenos los planes del Señor con todo lo que hoy estamos viviendo, con esta pandemia, con este gobierno, con estos problemas económicos, con esta situación que hoy estamos enfrentando? ¿Cómo van a ser buenos? Los planes de Dios son buenos. Y posible no entiendas lo que ya Dios está haciendo, pero ya Dios está obrando en tu vida. Ya Dios está haciendo un milagro dentro de ti. Hay algo que se está moviendo en tu corazón. Desde que comenzamos, la presencia del Espíritu Santo está moviendo en nuestra vida, se está moviendo dentro de nosotros. Hay una palabra que está ardiendo en el corazón, porque Él tiene planes buenos. Tengamos disposición en este tiempo, cuando vamos a compartir en grupo de apoyos el llamado que Dios le hace a este hombre llamado Jeremías y la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante, sigamos en grupo de apoyo. Ahora mismo vamos a presentar el link tanto en Facebook Live como ahora mismo en Zoom para que te conectes inmediatamente con la película. Hola, soy Frank González de Conceptos Financieros Crown. Esta película toma lugar en una crisis. Hace más de 2500 años, los judíos exiliados de Judá intentaban sobrevivir en Babilonia. Los falsos profetas les dijeron a los exiliados que no sirvieran al rey Nabucodonosor ni al pueblo, pero Dios utilizó a Jeremías para compartir un plan específico de supervivencia. Ellos ejercieron la fe e hicieron algo sin precedentes para ese momento de la historia. Sirvieron a sus captores. Siguiendo el plan de Dios, Él les dio esperanza y un futuro. Dios hará lo mismo por ti hoy. ¡Contemplen! Traeré a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los pondré contra esta tierra y la destruiré por completo. Esta es la palabra del Señor. ¡No el templo de Dios! El séptimo día del quinto mes, en el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el comandante de la Guardia Imperial llegó a Jerusalén. Prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a todos los edificios importantes. El ejército entero de Babilonia derribó los muros que rodeaban Jerusalén y desterró a las personas que quedaban en la ciudad. La paz sea contigo, maestro. La paz sea contigo, Eleazar.
Eleazar, Gemarías, ustedes entregarán el mensaje. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les dice a todos los que fueron desterrados de Jerusalén a Babilonia. ¿Babilonia? Lo llevarán allí con prisa. Busquen a los ancianos, sacerdotes y profetas exiliados allí. El camino a Babilonia tiene muchos peligros, aún dentro del campamento de Israel. Aquellos que fingen ser profetas siembran mentiras entre nuestro pueblo. Ruego a Dios que los guíe con seguridad. Babilonia. Nunca vi un lugar parecido. La riqueza de este lugar, mientras nuestro pueblo vive en tiendas en las afueras. ¿Qué es lo que buscan aquí? A los ancianos, sacerdotes y profetas de Israel, he venido a traerles la palabra del Señor. El Señor habla a través de nosotros. ¿Por qué debo creerles? Yo soy el profeta de Dios. ¿Por qué han venido? Traigo la palabra del Señor, de la mano del profeta Jeremías. Reúnan al pueblo, a toda la gente. Reúnan al pueblo. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. A todos los que fueron llevados cautivos, a aquellos a quienes hice desterrar de Jerusalén a Babilonia. ¿Esta no puede ser la palabra de Dios? Construyan casas y habítenlas. Cultiven huertas y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y den a sus hijas como esposas para que también tengan hijos e hijas. Multiplíquense y no disminuyan. Busquen la paz y la prosperidad del país a donde los he llevado en exilio. Rueguen al Señor por la ciudad, porque su prosperidad será vuestra prosperidad. ¿Rezar por Babilonia? ¿Por los gentiles que quemaron el templo de nuestro Dios? ¡No escuchen esta mentira! Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice. No se dejen engañar por los profetas y los impostores que están entre ustedes. Ellos profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Así habla el Señor.
cuando se hayan cumplido 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi misericordiosa promesa de hacerlos volver a su tierra. Jerusalén. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, planes de esperanza y un porvenir. Entonces, cuando me llamen y supliquen en mi nombre, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. La lectura de las palabras del Señor escritas por Jeremías comenzó a transformar a nuestro pueblo. Empezamos a construir, a cultivar y a comer los frutos que producíamos. La canción del matrimonio volvió a oírse en nuestro campamento y comenzamos a multiplicarnos. Comenzamos a hacer las paces con nuestros captores. Necesitamos heno para los caballos. Y hasta rogamos por el país de Babilonia. Comenzamos a prosperar tal como ellos prosperaban. Y cuando se cumplió el tiempo, regresamos a Jerusalén. Regresamos muchos porque nos habíamos multiplicado. Y regresamos con esperanza y un porvenir. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya expulsado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Bendigo su vida y quiero por favor permitirle a Italia que ella pueda despedirse de todos nosotros también. Y de esta manera estaremos culminando este poderoso tiempo que hemos tenido. A ver, Italia, si te despides de todos los ¿Cómo no, Luis? Muchísimas gracias a ti, Adina, por este gran privilegio de poder hablar con toda tu gente. Nuevamente, no desistan, nuestra fe tiene que ser mayor que la de Abraham, aunque no veamos. Ese sacrificio de obediencia es morir a nuestros deseos, a lo que nos gusta, pero que si desagrada a Dios, simple y sencillamente no procede, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Yo pues quiero decirles que el Señor no se ha olvidado de Venezuela ni de los venezolanos, que el Señor no se ha olvidado de ustedes y que su promesa sigue fiel y Él sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y podemos vernos después. Hasta luego, que estén bien. Bendiciones a todos, Dios me les guarde, que estén muy bien. Les apreciamos en el Señor, nos encantó verles por esta vía, así que ahora les corresponde a ustedes, líderes, en su equipo de apoyo, en su grupo de apoyo, en Iglesia en Casa, por favor, compartan esta película. Les bendigo.